Ave María Purísima, Sin pecado concebida. buenas y santas, querido José Luis Quijano, aquí nuevamente juntos haciendo Los Navegantes 3.0. Qué maravilla, la verdad que poder estar en contacto de nuevo con ustedes, comunicarnos. Ya hace muchos años que estamos en este espacio, no sé si 10 o más. ¿Puede ser? Sí, sí, bastantes años. Y hemos intentado con Juan María, porque él es acá el creador y el productor, yo lo acompaño, de cada vez que el Papa nos proponga un texto, bueno, nosotros leerlo para ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo leemos, lo comentamos y bueno, y vamos sacando como ayudas, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan leer más fácilmente. Sí, nosotros, la sesión anterior, comentamos el directorio para la catequesis y yo descubrí el año pasado este directorio que es antiguo, porque es del año 2002, que es el directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Exacto. Y la verdad que un descubrimiento interesantísimo. Te cuento, tiene dos partes. Yo conocí bien la primera parte porque el año pasado, 2019, quise preparar un buen devocionario. Claro. Entonces yo empecé a investigar, bueno, ¿y dónde están explicadas en la Iglesia Católica las devociones, las oraciones? Y bueno, y descubrí este directorio que justamente la segunda parte es una explicación exhaustiva, preciosa, sobre muchas devociones, muchas oraciones, muchos actos litúrgicos o paralitúrgicos, ¿no? Entonces dije, bueno, esto está muy relacionado con la catequesis, así que le voy a pedir a Cote poder comentar este documento que es muy rico, muy rico. Y no, me encanta. Y además, la piedad popular o la religiosidad popular, porque son dos formas de Sí. llamarla. Aquí en América Latina hablamos de religiosidad popular. Después vamos a tratar de explicar qué significan los términos piedad y religiosidad. Sí, de hecho en la introducción hace una serie de explicaciones de qué es lo que entienden por estos términos básicos, Claro. digamos. Y bueno, esta religiosidad popular, esta piedad popular, es como una dimensión subjetiva de la fe. Ujú. Porque es lo que el hombre construye para llegar a Dios. Sí, La fe es un don de Dios que viene de Dios y que eleva al hombre para que alcance el vínculo con Él. Pero el hombre, a tientas, ¿no es cierto?, va buscando también sus caminos. Entonces estas devociones, estas piedades, sí. estas religiosidades que van naciendo, bueno, son como intentos de religarse, ¿no es cierto?, de unirse Sí. a Dios. Yo siempre lo vi como eso, manifestaciones de amor. O sea, un enamorado que quiere manifestarse su amor a su novia, a su mujer, y tiene que ser creativo, ¿no? Y entonces, bueno, y pienso que o todas las devociones y las oraciones, ¿no? Bueno, son frutos de ese amor y manifestación de ese amor. Claro, pues se multiplican y se diversifican mucho porque la gente genera o crea e inventa, ¿no es cierto?, muchas Claro. devociones. Claro. De lo que hace la iglesia como madre y maestra, que recoge algunas devociones y dice, bueno, estas, Exacto. ¿no? Porque también en el campo subjetivo de la fe, después vamos a explicar lo que significa la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva de la fe, que se componen y se articulan para construir el acto de fe, ¿no? Porque la devoción, en definitiva, lo que hace es movernos a la fe. Sí, y el directorio lo que hace, además de aplaudirlas, de recomendarlas, Las purifica. claro, también este documento de alguna manera viene a decir, bueno, que no vayan a ocupar el lugar de la liturgia, Claro. porque la liturgia es el culmen de la teología, lo más sagrado que tiene la Iglesia Católica es la Eucaristía y la misa. Entonces, digamos, como que también lo que hace todo este documento es hacer un recorrido. La primera parte es un recorrido histórico y teológico para dar unos principios generales sobre esto, y es una riqueza impresionante, porque empezamos en el siglo I, en fin, no me quiero adelantar, pero hasta la actualidad, ¿no?, haciendo toda una historia de la Iglesia, pero desde esta perspectiva, ¿no?, desde la perspectiva de cómo fue evolucionando la piedad popular, la liturgia, etcétera, etcétera. Pero bueno, te voy a comentar brevemente como una sinopsis de los datos más importantes Bien. de este documento. Primero, decíamos, es del año 2002, Ujú. ¿no? Es de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En aquella época el presidente era Medina Esteves, el cardenal, y el secretario era Pío Tamburrino, ¿no? Tiene una introducción,
una conclusión, 2 partes, como decía, la primera parte teológica, histórica, la segunda parte bien práctica, 8 capítulos y 288 números. Igual que el directorio para la catequesis, ¿no? Sí. Es un texto denso. Sí. Entonces, como te decía, primera parte se dice líneas generales de la historia, del magisterio y la teología. Y bueno, y cada capítulo, eso, habla de la historia, del magisterio. Y la segunda parte, que son orientaciones para armonizar la piedad popular y la liturgia, tiene una descripción que es preciosa. Vas a ver cuando lleguemos, explica muy bien, ¿no? Todo lo que es el año litúrgico, después todas las devociones vinculadas a la Santísima Virgen, a los santos, a los mártires, en fin, las peregrinaciones. Bueno, este es más o menos el núcleo general de todo el documento, ¿no? Está muy bien porque algo que conversábamos, no sé si lo conversábamos antes de iniciar el programa, pero que me parece que a todos ustedes les va a servir, porque está en el sentimiento de nosotros. A veces nos pasa que en la iglesia vemos una gran diversidad de caminos o de manifestaciones y no sabemos cuáles son las que nos llevan mejor. Claro. Y entonces, bueno, aquí lo que va a hacer un directorio, y ese es el objetivo de estos documentos, es ordenar y sistematizar lo existente, lo que hay. Para promover otras, sí, seguramente también, pero para purificar las existentes y ordenarlas para que estén en el debido lugar en relación con la liturgia. Porque hay piedades que están fuera de la liturgia. Claro. O sea, uno dice, bueno, sí, yo le rezo al gauchito Gil, ¿no? Por ejemplo, la difunta Correa. Entonces uno dice, bueno, pero entonces hay que... No todo, digamos, no toda devoción, no toda piedad está en la línea a veces de la fe, ¿no? Habitualmente por falta de conocimiento, ¿no? Pero bueno, justamente la Iglesia es la que como madre nos ayuda, nos guía, nos muestra el camino. Exactamente, y además nos clarifica para que también las conozcamos y las practiquemos. Ahora yo estoy caminando todos los días por prescripción médica. Por prescripción médica y aparte es muy bueno hacerlo. Sí. Y entonces, bueno, como ahora nosotros contamos con dispositivos móviles, un teléfono, ¿no es cierto? Yo me pongo el teléfono con unos auriculares y toda la liturgia de las horas, mientras voy caminando, la voy rezando. Porque me la va leyendo. Claro, sí, sí. Y es muy bueno. En vez de escuchar música o de escuchar otra cosa. Y entonces, no solamente esta aplicación que se llama eBreviary, que es breviario, digamos, no solo tiene la liturgia de las horas, sino que además tiene tantísimas otras oraciones más y devociones. Y además tiene rituales, es muy completísima. Pero a mí me viene bien porque en la mañana cuando camino, claro, ya espectacular, voy dialogando con esto que voy escuchando. Claro, sí. No es que tengo, viste, la mente en blanco, sino que está bueno. Y entonces mis devociones personales, que también las tengo. Claro, es bueno tenerlas. Yo tengo mi altarcito en mi casa con mis devociones, digamos. Uno está tiene muy bien, está muy bien. Que las trae de toda la vida y de lo cual se ha sentido siempre asistido y ayudado y fortalecido, ¿no? Sobre todo en momentos así donde de mayor debilidad, ¿no? Entonces, bueno, uno recurre, se aferra muchísimo a estas devociones, ¿no? Muy bueno. Las jaculatorias incluso. Bueno, debe estar, seguramente estarán ahí aquí mencionadas. Sí, sí. Vos sabés que, bueno, en la introducción... Porque las jaculatorias es como la oración del pobre, ¿no? Son preciosas las jaculatorias. Porque el que no puede... Son piropos también, ¿no? Es el que no puede más que eso a veces. Sí. No, es muy lindo. Pero también sí, esta forma de verlo que es como un piropo, darle una flor a Dios, ¿no? Claro. Acá vamos a ver muchos, bueno, tomadas directamente del Evangelio, ¿no? De frases dichas a Jesús, que son muy lindas, ¿no? Pero bueno, el primer punto en la introducción, el primer punto justamente lo que nos dice es la importancia que tiene la liturgia, ¿no? Porque realmente lo importante es la liturgia, ¿no? Entonces dice que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. O sea, que usando un concilium. Exactamente. Entonces este tema es como el frontis y el marco, digamos, como es lo primero, la partida. Dice, tengamos en cuenta esto, ¿no? Que lo más importante es la liturgia. Bueno, ¿qué es la liturgia? Entonces, porque si decimos que es lo más importante, ¿no? Exactamente. A lo mejor, seguramente ustedes participan y viven la liturgia, pero la liturgia es un conjunto de acciones celebrativas en las cuales se hace presente el misterio de Dios, no solamente como una actualización, sino de forma viva, presente. Es traer
traer a este momento, ¿no es cierto?, de forma incruenta, la entrega cruenta de Jesús en la cruz, Sí. pero que realizamos de modo litúrgico a través del culto de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Sí, y además el padre Cote ya nos lo va a contar, pero él en la celebración de la misa hace no mucho tiempo tuvo una manifestación de Dios muy impresionante en el cual Jesús le dijo, bueno, aquí estoy, ¿no? Y Cote lo vio al Señor en la forma, ¿no? En la hostia. que fue Sí, impresionante, ya ¿verdad? cuando avancemos a estos puntos les voy a compartir. Pero bueno, también a veces estas cosas que son Más extraordinarias. del fuero sí. íntimo, muy extraordinarias, y del fuero íntimo uno tampoco las comunica demasiado, porque si no la gente también termina como endiosando y divinizando acciones que, bueno, son regalos de Dios y Claro. que yo, Bueno, sin ningún son mérito... una confirmación también Sí, de todo lo que uno cree, ¿no? Así que, Yo, gracias a Dios, desde chiquitos la fe la conocí en mi familia, en mi casa, y la verdad que nunca tuve dudas de fe. claro. No sé si a los 15 años, etapa de la rebeldía, pero no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Y tampoco me acuerdo de haber faltado a misa nunca. No me Claro. acuerdo de haber faltado a misa. Qué lindo. Pero bueno, íbamos todos juntos, ¿no? Sí, sí. Pero después ya íbamos solos porque éramos más adolescentes, jóvenes, después estábamos en el grupo joven, pues el grupo misionero. O sea que no tengo memoria de que haya pasado por una etapa en la cual de rebeldía dije, bueno, no voy a ir a misa, o reniego de Dios. Sí, el tema de la misa, qué lindo sería que mucha gente la conociera más, ¿no? Yo pienso que uno de los problemas es que la gente no va a misa es porque no la conoce. ¿Vos viste esa película que se llama El Gran Milagro, que es un dibujo animado que explica la misa? Te la voy a recomendar, yo la recomiendo mucho porque está muy bien explicado cómo la misa es el sacrificio de la cruz y cómo nosotros, no sé, de alguna manera misteriosa estamos allí junto a la Virgen y San Juan con el Señor, ¿no? Que está pagando por los pecados de los hombres y abriéndonos la puerta del cielo. Entonces, es un misterio, pero justamente creo que de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros los sacerdotes es explicar y enseñar y ayudar a que la gente participe en el santo sacrificio, ¿no? La vivencia espiritual de la misa también es un don de Dios, ¿no? Sí, claramente. Dios me regaló a mí también eso de amar la Eucaristía y de celebrar con gusto, ¿no? Ujú. Pero también puede ser que uno a veces no tenga ese don, ¿no? Y lo celebre con muchísimo esfuerzo, y también eso tenga una validez a veces mucho mayor, inestimable, porque Claro. el servicio de la liturgia no es algo para el sacerdote, sino que la liturgia es un servicio para los fieles, Ujú. ¿no? Nosotros ahora estos días, mañana en particular, vamos a hacer un Zoom con los sacerdotes de la diócesis de San Isidro, justamente para comentar el tema de la Eucaristía a través de los medios virtuales. Mira, es todo un tema. Porque, bueno, estamos haciendo este programa en el año 2020, que hemos padecido todo el mundo, no solamente nosotros, nos hemos visto sometidos a una situación complejísima que fue provocada por un virus que generó una pandemia que modificó la vida de todos y nos obligó a tener nuevas costumbres, nuevos hábitos. Sí. Y bueno, y una de las cosas que se vio muy perjudicada, digamos, porque la misa es para vivirla en forma presencial, Exacto. es que los fieles no podían asistir a los templos, tenían que quedarse en sus casas. El aislamiento fue obligatorio y no podías ir a celebrar tu culto. Es terrible, Tremendo, sí, es como un castigo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿qué hicimos los sacerdotes? Bueno, hicimos lo que pudimos. Entonces, celebrábamos igual, por supuesto, todos los días, pero lo hacíamos delante de una cámara. Y la cámara la uníamos a las redes sociales y llegaba muchísima gente. Ujú. Yo llegué a tener 2.900 personas que estaban viendo la misa. A diario. Es de locos, Sí. es increíble. Impresionante. Pero después entró en juego la validez de todo Claro, sí, ¿no es sí, cierto? sí, Bueno, tal cual.
Y así que bueno, mañana tenemos Mirá qué bueno. un Zoom justamente para donde vamos a hacer una fundamentación teológica y vamos a analizar el tema con los sacerdotes de la diócesis de San Isidro. Mañana a las 10 de la mañana, si te interesa, Muy bien. te puedo mandar el link. Bueno, el próximo programa nos vas a hacer un resumen. Tal cual. Bueno, el punto 1 y el punto 2 del directorio nos habla de lo conveniente que es fomentar la piedad popular, ¿no? Y dice, no puede ser ignorada, no puede ser tratada con indiferencia, con desprecio, porque es rica en valores y expresa la actitud religiosa ante Dios, ¿no? Y por eso en el punto 3 dice... Expresa la actitud religiosa. O sea, exacto. Es algo que uno tiene dentro, ¿no es cierto? Que es esa vivencia religiosa. Hay gente que a lo mejor no ha recibido formación religiosa. O no tiene instrucción. ¿Por qué? Por distintos motivos. Porque vive en el campo, qué sé yo, no llegó, el misionero no llegó, Claro. vive en un lugar aislado o por distintos motivos en su vida. Pero tiene dentro de sí una animosidad, digamos, un sentimiento Por profundo. naturaleza, el hombre es capaz de Dios también y está por naturaleza. Exactamente, el hombre invitado. también tiene esa tendencia, ¿no?, a lo trascendente. El hombre es capaz de Dios, dice el catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1, ¿no? Cuando Sí, comienza. claro. Cuando uno abre el catecismo dice que todos tenemos... ser capaces de Dios significa que uno puede alcanzar la divinidad. O sea, Exacto. eso es mucho lo que dice Sí, el catecismo. es mucho, sí. Porque uno... Un gran don. Uno dice, bueno, yo puedo abajarme, qué sé yo, no sé, puedo abajarme, pero elevarme no sé si puedo. Para que yo me eleve, me tiene que elevar el de arriba. Imagínate que el que quiere elevarse, no sé, en un puesto en su trabajo. Si el de arriba no lo eleva, Sí. o sea, ser capaz de Dios es que tengo la potencialidad y la capacidad de yo interactuar con la divinidad. Porque uno tiene relaciones con las personas, ¿no es cierto? Y Dios es una persona divina. Es 3 personas. 3 personas. Es Sí, persona a divina. falta de una, digo. Entonces uno se vincula con personas Claro. divinas. ¿Eh? Yo observo ahora que la gente toda tiene pets, digamos, o tiene, Sí, ¿cómo se llama? mascotas. Tiene, ¿cómo se llama? Mascotas. Y a las mascotas le da un trato humano, ¿no? Humano porque las humaniza, le hablan. Yo no sé, se van a echar una sorpresa el día que la mascota le conteste. Pero... Bueno, y entonces hay un vínculo, ¿no es cierto? Pero la mascota es de una naturaleza... si es una planta, digamos, es del orden vegetal, digamos, y si es un animal, bueno, pero no son personas. No. Me viene a la cabeza, ¿te acordás Marcelino Pan y Vino? Sí, ¿No? la película. Aquel chico que, bueno, que también tiene el amigo invisible, ¿no? Y el amigo invisible era Jesús. Sí. ¿no? Y bueno, muy de chico, ¿no? Tener un amigo invisible con el que comparte las travesuras, los divertimientos, los juegos, ¿no? Re lindo, ¿no? Que los chicos tengan como amigo invisible a Jesús, o al niño o al ángel de la guarda, ¿no? Que tengan esa devoción ya desde chicos. Pero yo al punto de que así como cuando uno se vincula con una planta, digamos, se hace a la planta, se pone en el nivel de la planta. Bien. ¿Eh? Sí, está bien. O sea, uno se abaja. Está bien, le da cuidados a la planta, pero la planta no te puede dar nada más que la belleza que tiene. Y un animal pasa igual. El animal tampoco te puede dar mucho más que lo que te brinda como animal, que es un afecto animal. Sí. Pero el amor humano es un acto libre, que supera eso y que establece un vínculo muchísimo más comprometido. Sí, claro. Se está queriendo ver que las mascotas, claro, hay una que el otro día dormía al lado del cajón del difunto, o sea, como que tienen, todavía cada vez se le van encontrando como sentimientos más elevados. Pero en realidad lo que se le está buscando es los sentimientos que las personas tenemos. ¿Por qué no los buscamos en las personas que ya los tenemos? Sí, En vez de admirarnos tanto que los tenga el animal. sí. Estableciendo vínculos con las personas vamos a encontrar vínculos humanos. Pero acá está el punto. Cuando vos amás a un perro, tenés un amor perruno. Cuando amás a una persona, tenés un amor humano.
y cuando más la persona de Dios es un amor divino. Ujú. Porque el objeto del amor te eleva. Claro que sí. El hombre que se enamora de su auto, qué sé yo, no sé por decir. Y también, si el objeto de su amor es eso y deja todo por ese auto, qué sé yo, bueno, él se reduce su potencial de amor a un bien menor, cuando en realidad el amor está destinado a los bienes más altos. Por eso elevarse, ¿no es cierto? Dios nos eleva cuando lo amamos. Ujú. A mí esto, no sé, yo conocí el amor de Dios, sobre todo la misericordia de Dios, y uno es la acción que Dios realiza en uno cuando uno ama a Dios, es la que a uno le da mayor entidad. O sea, No sé, me encantaría que esto que le estoy diciendo descriptivamente, ¿no? Solamente contando un poquito cómo es. Ustedes también tratan de ver cómo es, a quién aman, no quién los ama, a quién sí, ama. además, como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Al final, Seremos juzgados en el amor. claro, que amamos, ¿no? Cote, te cuento, el punto 3 Sí. lo que hace es definir el directorio, Bien. definir qué es lo que busca, ¿no? Y dice que quiere considerar de forma orgánica los nexos que existen De la entre la liturgia. liturgia y la piedad popular, recordando algunos principios y dando indicaciones para prácticas, ¿no? Después el siguiente título, Naturaleza y Estructura, bueno, nos habla de lo que decíamos recién, que tiene dos grandes partes, una primera parte denominada líneas emergentes, la segunda parte son esas orientaciones, nos vuelve a repetir cuál es la finalidad, nos dice cuáles son los destinatarios, que son fundamentalmente los obispos, ¿no? Y los superiores de institutos religiosos, ¿no? Y acá viene lo que vos decías, ¿no? Que hace el directorio como algunas precisiones terminológicas. Todos estos temas a nosotros nos suenan, pero Sí. quizá podemos decir, bueno, ¿qué es hacer un ejercicio de piedad? El ejercicio de piedad, bueno, es justamente así como uno hace ejercicios para el cuerpo y hace ejercicios para sentirse bien corporalmente, bueno, estos son ejercicios para el alma, ¿no? Son, dice acá, expresiones públicas y privadas de la piedad cristiana. No son parte de la liturgia, pero están armonizadas en relación, unidas, ¿no? Eso es un ejercicio de piedad. ¿Qué es una devoción? Bueno, es primo hermano del ejercicio de piedad, es más o menos lo mismo. Dice, son prácticas exteriores, como por ejemplo textos de la oración, canto, la observancia de los tiempos litúrgicos, las visitas a lugares particulares. Bueno, piedad popular. Bueno, todos estos temas son todos primos hermanos. Vos dijiste religiosidad popular, ¿no? O sea, también es lo mismo que piedad popular, ¿no? Bueno, y de acá, terminando así la introducción, da algunos principios, de los cuales ya hemos hablado, porque el primero justamente se titula El primado de la liturgia. O sea que la liturgia es lo más De importante. cualquier manera, a mí me parece que sobre la terminología, Sí, si el mismo documento nos lo propone a los términos, ¿no es cierto? Sí. Y los va enumerando uno por uno, es bueno que ustedes de alguna manera también los busquen y los lean. No solamente para saber que son diferentes, sino para saber lo que significa cada uno. Porque el ejercicio de piedad es algo propio, ¿no es cierto? Y la devoción es diverso del ejercicio de piedad. Entonces, porque son todas estas... uno realiza, en la vida realiza varias acciones. Comer, por ejemplo, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, uno puede comer en un restaurante muy bueno y puede comer, qué sé yo, no sé, Sí. un sándwich ahí medio parado con apurado. Pero no es lo mismo comer bien. Pero la finalidad es la alimentación. Bueno, y en la vida espiritual pasa lo mismo. O sea, uno puede tener una liturgia, digamos, que te llena el alma y te alimenta y te da un gozo profundo. Y después puedes estar picando, picoteando, digo, Está bien. cositas, viste, que también te van a alimentar espiritualmente, pero que no tienen... Por eso los términos, cuando se utilizan y están puestos por algo, justamente lo que hacen es acotar, dentro de las acciones religiosas que te comunican con Dios y que te ponen en comunión con Dios y que te alimentan el alma, te las va ordenando, las va articulando para que no le pidas a una cosa más de lo que la cosa puede Claro, dar. claro, sí, sí, sí. Y también saber, ¿no es cierto?, que la liturgia es un misterio. O sea, la palabra misterio es la más propia para la liturgia. Porque en realidad lo que se celebra en la liturgia es el misterio de Dios.
Y toda la liturgia son medios prácticos, por decirlo, operativos, para poder celebrar un misterio. Un conjunto de acciones que celebran un misterio. Vos, el misterio, qué sé yo, fíjate cuando nace un hijo. Yo tengo fotos, cientos de fotos que me llegan enseguidita, ¿viste? Ahora, ¿viste? Y vos ves, me encanta esa foto que está la mamá así, mirando al hijo, ¿no? Que, ¿viste? Vos decís, están contemplándolo, está como embelecada con un niño y lo mira y lo mira y lo mira y el niño la mira. Y el papá que quiere salir en la foto, ¿viste? Que tampoco entiende mucho. Pobre, a veces los padres, ¿viste? Lo han vivido. Y entonces la madre está tratando de desentrañar un misterio, porque los misterios son entrañables, son de adentro. Y entonces la liturgia es una llave para desentrañar el misterio de Dios. Por eso la liturgia también es contemplativa, ¿no? Cote, ¿cuánto tiempo llevamos? Yo creo que se nos va terminando el primer programa. Sí, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí para luego continuar con la introducción, ¿no? Ya después de la introducción pasaremos obviamente al capítulo primero. Pero te voy a decir una frase para empezar el próximo programa. Te va a gustar. A ver, sí. Porque no solo no puede haber contraposición entre liturgia y piedad popular. No hay, no debe haber. Pero además dice aquí, debe ser superado el equívoco de que la liturgia no sea popular. Muy difícil la frase, me la tenés que repetir, a ver. Que el equívoco... Claro, el equívoco de que la liturgia no sea popular, claro. O sea, que la liturgia tiene que ser popular también. Claro, exactamente. Entonces lo dejamos para el próximo programa. Está muy bueno, y nos despedimos enviándole la bendición. ¿Te parece, Cote? Sí. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muy bien.